saludarlos y bendecirlos a esta hora en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda la gloria, la honra, la adoración y la exaltación es para mi Padre Celestial, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo le damos gracias a Dios por un día más de vida, un día más de bendición. Le damos toda la gloria a Él, le damos muchas gracias a Dios en ese nombre que es sobre todo nombre, por permitirnos estar un día más llevando un mensaje de palabra de vida eterna en el nombre de Jesús, por medio de esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús, que es el anhelo de Dios, es el plan divino de Dios, es la voluntad de Dios que nosotros podamos entender que lo que nos conviene, lo que verdaderamente nos sirve y nos trae bendición, es que permanezca la palabra y la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué bendición poder llevarles este mensaje de la palabra de Dios, que Dios nos ha permitido estas aplicaciones, la página. Estamos llevando este mensaje, gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por todas las aplicaciones, por YouTube, por el Facebook, Twitter, Instagram, por la página www.bellavistaestereo.com. Es una bendición que podamos llevar el mensaje de salvación, el mensaje de poder, un mensaje de vida eterna, porque de verdad que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Esto va ya en descenso, estamos viendo ya el acabose de todo, estamos viendo las necesidades que hay a nivel mundial, los problemas, todo esto es bíblico, apocalíptico. Ya estamos entrando en esa etapa final. Entonces, por eso necesitamos estar muy atentos, estar sobrios en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria y la honra es para mi Padre, en el nombre de su Hijo amado. Todo lo que pidamos en oración creyendo en el nombre de Cristo lo recibiremos en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial para todos mis hermanos pastores, mi hermano Víctor Pachón, que está en Asunción, Paraguay. Bendito sea el Señor, que Dios lo fortalezca, que Dios lo guíe, que el Espíritu Santo sea guiándolo en todo lo que él emprenda, que él pueda llevar ese mensaje de la palabra, ya que le permite viajar y llevar ese mensaje de la palabra. Es una bendición para las almas en el nombre de Jesús, y a eso nos llamó el Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial para todos mis hermanos en Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, en Europa, en Asia, en África, Oceanía, acá en Colombia, en todas las ciudades, departamentos, municipios, veredas, donde quiera que esté llegando este mensaje. Los bendigo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendigo también la iglesia Monte Jericín. Un abrazo para todos ellos que a esta hora se disponen para recibir ese alimento que tanto necesitamos en el nombre de Jesús. Vamos a orar un poco por el mundo entero, por Colombia. Le damos la gloria a Dios en el nombre de Jesús, la honra, la alabanza es para mi Padre Celestial, soberano Dios. Nos acercamos confiadamente a esta hora al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y a ti vamos, Señor, en el nombre de Jesús, porque hay mucha necesidad en el mundo entero, Señor. Hay mucho problema, Padre Santo, glorioso, Señor. Hay muchas necesidades en las familias. En el nombre de Cristo yo le pido a Dios que tome control del mundo entero, de Colombia, Señor. Podemos ver las dificultades que hay en los gobernantes de Colombia, Padre Santo, Señor, en las autoridades en eminencia, que son los encargados de guiar este país, de ser ejemplo
y dar testimonio, ser la luz para cada colombiano por su comportamiento, por sus hechos. En el nombre de Jesús clamamos por ellos, Señor, para que sea Dios iluminándolos, Dios de la gloria, Señor, para que el pueblo de Colombia pueda estar tranquilo. El Señor nos dice que oremos por las autoridades en eminencia, porque esto es agradable delante de Dios Padre glorioso. Señor, le damos gracias por este país y bendecimos a cada colombiano, Padre Santo, los bendecimos y le pedimos a Dios que sea guiándonos a todos conforme sea la voluntad tuya, soberano Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, le adoramos, le bendecimos y le glorificamos y le exaltamos, soberano Dios. Muchas gracias, Dios mío, santo y maravilloso. Bendecimos los pastores, los líderes, cada iglesia, Señor, que reciba la unción, que reciba el mensaje de la palabra de Dios. Bendecimos a todos los hermanos pastores que quizá están cansados, fatigados. El Señor les dice hoy: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Bendito Dios mío, para que vuestras almas hallen descanso. Bendito Padre Santo. Yo oro por los pastores, por los servidores, por los líderes evangelistas. Dios de la gloria, fortalécelos, multiplícale las fuerzas como las del búfalo, y el Señor les manda decir que nos acerquemos más a Él, porque Él es el que lleva esas cargas, ese cansancio, esa fatiga, esa opresión, ese desmayo. El Señor se quiere llevar todo esto, pero el Señor nos dice: acérquense a mí, que yo les ayude a llevar esa carga. Yo voy a llevar en mi cuerpo, sobre el madero, el pecado, la enfermedad, el dolor, el cansancio, la carga. El Señor va a llevar esa carga. Oh, soberano Señor, ayúdanos a todos, Señor, porque no es fácil, Padre Santo, Señor, Dios de la gloria, llevar, Padre amado, el Evangelio, llevar la enseñanza, guiar al pueblo. No es nada fácil, pero con tu ayuda, Señor, si nosotros entregamos las cargas, todos los problemas a ti, podemos quedar libres, livianos, y seguiremos adelante compartiendo el mensaje, la palabra. Bendigo a mis hermanos servidores, pastores, en el nombre de Jesús, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. La oración para el mundo entero, Señor, los bendigo, y le pido al Señor que nos ilumine a todos, Señor, que la única manera de poder descansar, de poder soltar esas cargas, es creyéndole al Señor en el nombre de Jesús, que Él sí puede llevar esas cargas y estar en libertad para seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Los bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Bueno, vamos a darle inicio a la enseñanza. Vamos a estar trabajando mucho qué es vivir en la carne o qué es vivir en el Espíritu, porque es muy, pero muy importante entender, y que Dios nos dé el discernimiento y que podamos vencer, porque la única manera que nosotros podemos agradarle a Dios y recibir la bendición de Dios, y que Él nos ayude en todos nuestros problemas, que nos ilumine, nos guíe y nos fortalezca, pues es acercándonos a Él. Pero hay mucho impedimento, hay muchas cosas que no están permitiendo ese acercamiento a Dios, mantener esa comunión con el Señor, y es un ataque a nivel mundial para la iglesia, los pastores y los líderes, que el enemigo no quiere de ninguna manera que nosotros entremos en esa comunión, a estar, como dice el Señor, solícitos en guardar esa unidad del Espíritu, guardando la palabra por esa presencia de Dios. No es nada fácil, pero sabemos que con esta enseñanza Dios nos fortalece y lo iremos a lograr. Vamos a darle inicio al programa. Es la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Vamos a trabajar mucho sobre esto también, porque es que ahí está la bendición. El enemigo está muy interesado en que nosotros no busquemos a Dios, que dejemos la oración, y cuando un cristiano deja la oración, cambia totalmente el plan de Dios, cambia el orden de Dios. Inmediatamente que una persona deja de orar,
empieza a darle, se le rinde a la carne. Oiga, tremendo esto, hermanos. ¿Y cuál es el peligro? Que no nos damos cuenta, hermanos, de que cuando no oramos, nos estamos rindiendo a la carne y entonces entramos en enemistad contra Dios, porque en la carne se anda en enemistad contra Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros sin tener la ayuda de Dios? Porque entramos inmediatamente en enemistad, o sea, nos rendimos a la carne y empezamos a dejar la vida espiritual, y no se puede. De eso se trata hoy la enseñanza, y vamos a mirar acá el primer versículo donde el Señor, el orden de Dios, dice así, en Primera de Tesalonicenses 5:23, nos dice el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay un orden. Así Dios hizo a Adán y a Eva. Los hizo espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces ellos cambiaron el orden de Dios. Ya cuando el diablo los engañó a los dos, ya no quedaron espíritu, alma y cuerpo, sino quedaron carne, alma y espíritu. Y sucesivamente, eso es lo que sucede cuando un cristiano suelta la oración. La oración esto es un fundamento. Esto es, hermanos, tiene que ser el hábito número uno nosotros. La oración, porque vaya a ver si se da cuenta la persona cuando le cambia el orden de Dios. Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y cuando usted suelta la oración, le cambia el orden de Dios. Queda carne, alma y espíritu. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Porque cuando no oramos nosotros, nos estamos rindiendo a la carne. Y estamos diciéndole a Dios, no. Ahora, hay mucho impedimento por parte de la familia, por parte de la economía, los compromisos, el trabajo, muchísimas cosas, muchas cosas, que voy a orar mañana, mediodía y tarde al acostarme. Vamos a tener la oración para estar en una unidad con el Señor, que usted ora y siente la presencia de Dios. Y vamos a estar mirando algo muy, pero muy precioso, porque Dios está muy atento a nosotros, más de lo que nosotros podamos pensar. Pero uno ve gente orando y orando y orando y orando, pero no saben orar. O sea, llaman, claman a Dios, piden a Dios, pero no saben el número del teléfono de Dios, ni conocen tampoco el celular. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre esto. De ahí que se llama a alguien, si está de un país a otro y no tiene, hermanos, el número, y no tiene el celular, el medio, ¿cómo lo va a llamar? Ahí se revienta llamando, pero no le va a contestar. De igual manera, una persona en la carne, hermanos, está sin celular. Y si no sabe el número del teléfono, mucho menos. Hoy vamos a estar viendo esto, en el nombre de Jesús. Vamos a estar viendo esto, vamos a estar viendo, porque la verdad es que necesitamos un despertar divino en el nombre de Jesús. Y esto, para lograrlo, hay que pagar un precio, hermanos. Yo no puedo venir a sentarme acá, hermanos, viviendo de cualquier manera. Ante todo, guardarme para Dios. Y lo otro, sacar el tiempo para el Señor, en el nombre de Jesús. Para que dé la revelación de la palabra. ¿Qué está fallando? ¿A dónde está fallando el cristiano? Y aún nosotros los pastores, muchos, ¿a dónde estamos fallando? Hermanos, que el tiempo que debemos de estar con el Señor se lo está robando el mundo, de alguna manera. Y cuando ese tiempo, que es de Dios, se lo da a los afanes, a los compromisos, se está rindiendo a la carne. Y está perdiendo el celular, está perdiendo, se le olvida el número. El número
del teléfono de Dios. Y eso no se puede perder. En la carne está perdido. Y de ahí que tenemos que, hermanos, pararnos firmes y clamarle a Dios con mucha humildad y amor y sinceridad, ser realistas de que nosotros le damos mucho lugar a la carne, al mundo, y muy poco tiempo al Señor, mucho tiempo al mundo, mucho tiempo a la carne. Y de ahí que necesitamos corregirnos, hermano, porque estamos en tiempos donde necesitamos la comunicación con Dios, porque estamos entrando en unos tiempos delicados a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel familiar. Necesitamos la ayuda de Dios, pero ¿cómo podemos lograr la respuesta de Dios? Sin el celular y sin el número. Pues vamos a estar mirando eso acá. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, miremos, gloria a mi Señor, bendito y alabado. Gálatas, el libro de Gálatas 3:3, Gálatas 3:3 al 5, bendito y alabado sea el Señor. Y dice la palabra de Dios así: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne. Necio. Ahora, ¿a dónde, hermanos, cae para quedar habiendo mucho? Es que esto, ser cristiano es que llevo 30 años ni 50 años. El ser cristiano es cada momento, hermanos. O sea, estar sobrios, estar despierticos, estar atentos, vigilantes, para que no entre en la carne y ni cuenta se dio. Vea, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vayáis a terminar en la carne, hermanos, perdiendo la comunicación con Dios y pensando que ora, y que ora, y que ora, y no se da cuenta que cayó en la carne. Hermanos, y perdió la comunicación, el celular, y ni el número, se acuerda del número, hermanos. Y acá, hermanos, hoy vamos a aprender algo muy bonito. ¿Por qué? Porque apartados de Él, no hacemos nada, porque no nos va a ayudar en nada, porque no podemos comunicarnos, hermano. ¿Yeah? Y esto, hermanos, cuando por alguna circunstancia usted no ora, se está rindiendo a la carne, le está obedeciendo al mundo y al diablo. Y el diablo dice: ya le gané una, y le voy a ganar la otra, y le gano la otra, y le va cogiendo ventaja hasta que queda en la carne, y en la carne se anda en enemistad contra Dios, que es lo que Dios no quiere. Y dice acá el 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, cuando anduvo en el Espíritu, hermanos, se sufre porque el mundo se le viene encima. Claro, cuando entramos en el Espíritu, todo mundo se le va encima. Las tinieblas le caen por medio de la familia, no le interesan, con el que sea. Ahí es donde se cumple que los enemigos de nosotros están en la misma casa. Es donde más problemas tenemos nosotros, es en la misma familia que está más cerca de nosotros, en la misma casa. Cuando entramos en el Espíritu, dice el Señor: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, en vano, ¿por qué? Padeció mucho en el Espíritu, fue muy perseguido y lo dejó. Empezó en el Espíritu y vino a terminar en la carne. O sea, fue en vano. Y dice: si es que fue en vano, porque en el Señor nada es en vano. En el Señor, pero tuvo en poco, lo va enrollando a uno, lo va cegando, lo va jalando y lo va reduciendo, hermanos, hasta que la oración: oh Padre Santo, Señor, ayúdanos a todos, hermanos pastores, le pedimos a Dios, a los líderes: Padre, ayúdanos a todos, para no soltar la oración, pase lo que pase, pero la oración no puede faltar. Hoy vamos a orar, que el Señor derrame espíritu de oración y nos despierte, porque el enemigo nos va robando el tiempo, la oración. El Señor les dijo claro: no habéis podido orar una hora, ore sin cesar, para que no entréis en tentación. O sea, no alcanzamos a entender que dejamos la oración y viene la tentación, hermano.
Y la oración tiene que ser en espíritu, en verdad. Cuando ya entra en la carne, se ora y no se siente la libertad, no se siente la presencia de Dios, y el enemigo se aprovecha de esto. Y no podemos nosotros cederle un paso, al contrario, hay que ir aumentando la oración, porque en la oración vamos saliendo en una libertad tremenda de que usted donde esté ora y usted siente la presencia de Dios. Claro, es una verdad, esto es real. Hay otras predicaciones que se ora y no siente nada, que vuelve y ora y no siente nada. Hermanos, cuando estamos libres, la presencia de Dios permanece en nosotros, hermanos, permanece en nosotros. Una vida abundante, hermanos, una vida abundante. Se aleja porque contristamos la presencia de Dios, contristamos al Espíritu Santo. Hay que orar por estos para todos. Yo me involucro ahí porque también me falta más oración, hermanos, para mantener esa presencia viva. Y acá dice el Señor, aunque el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Hace maravillas en nosotros, hace maravillas con nosotros, hace maravillas con las almas, porque esto no es con fuerza humana, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Habrá algo difícil para Dios? No, hermano, esto no es como yo creo, como yo quiero, es como Dios dice. Y si dice que esto no es con fuerza humana ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, entonces necesitamos que la presencia del Espíritu Santo permanezca en nosotros. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros le somos fieles en la oración. No nos rendimos, hermanos, de ninguna manera nos vamos a rendir, hermanos, a la carne. Que la carne le dice no, mañana, después, los afanes, las cosas, el enemigo le coloca estorbo para que no se congregue, para que usted no haga lo que Dios dice. Para ganar ventaja, no ignoréis las maquinaciones del diablo, para que no gane ventaja alguna. Entonces, él sabe que cuando entramos, dejamos la oración, se entra en la carne, está cambiando el orden de Dios. Si está en el Espíritu, entonces estamos espíritu, alma y cuerpo. Y si está en la carne, cambia el orden de Dios, el plan de Dios. El plan de Dios, el orden de Dios es espíritu, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y el desorden es carne, primero carne, alma, esclava, y a lo último, las obras para lo espiritual. Y es todo el contrario, todo lo contrario. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y usted ve un versículo en el libro de San Lucas 14:25, el que no aborrece padre, madre, esposa, esposo, hermana, hermano, oiga, no es digno de ser mi discípulo. No aborrece, no dice así, no aborrece. El que no aborrece padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Está diciendo que les coja odio. No, está diciendo que hay que dejarlos por un momento, mientras dentro de la presencia de Dios, y que sea siempre la presencia de Dios el primero en nuestras vidas. Si está Dios en nuestras vidas, amarás a Dios sobre todas las cosas, más que la vida en nosotros. Cuando esa presencia está en nosotros por la búsqueda, porque es que lo que no entendemos es que buscamos y nos cansamos, buscamos y nos cansamos. Y la voluntad de Dios, y el plan de Dios, y el orden de Dios es que le busquemos, y entonces nos cansamos. No, ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que le busquemos, y le busquemos hasta que le hallemos. Así dice, la palabra es clara. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdono el pecado y sano la tierra. ¿Hasta cuándo hay que buscar una oración? Mañana, mediodía y tarde, donde vaya orando, hasta que alcancemos, hermanos, que el Espíritu dominó la carne, tomó control,
porque en Gálatas dice que se opone el espíritu a la carne para que no hagáis lo que quisieres. Los dos es una guerra, y eso hay que entenderlo. Usted va a orar y quiere el enemigo cansarlo, desesperarlo, no dejarlo, distraerlo, pero nosotros tenemos que tener peso y ya tener ese peso de hermanos, esa sabiduría de no dejar que la carne de ninguna manera vaya a dominar en lo espiritual. Y por eso acá en el libro de Romanos, 8:1, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, y Dios es claro y quiere lo mejor para nosotros. 8:1, dice la palabra de Dios, aleluya. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aleluya. Pero no solo que esté en Cristo, ninguna condenación hay, es cristiano, gloria a Dios, cristianos muchos, y gracias Señor, porque hay muchos cristianos, sabemos muchos cristianos, pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que en la carne dice está condenado, en la carne está en desorden, en la carne dañó el orden de Dios. Necesitamos ser cristianos, pero no solo ser evangélicos, sino andar en el Espíritu, aprender a andar en el Espíritu. Y para esto hay que pagar un precio, claro, un precio es que no quiere orar, pero hay que orar. Hermanos, hay que buscar de Dios sobre todas las cosas, porque a nosotros no nos va a salvar ni la familia, ni lo material, ni la gente, ni el presidente, ni los reyes, ni ningún poder, ni nadie nos va a dar una vida hermosa. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo, dice el Señor Jesucristo, he venido a darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Está en nosotros si queremos una vida apocada, una vida media o una vida plena. Eso está en nosotros. Eso lo elijo yo, lo elige usted. ¿Quiere vida abundante? Tiene que pagar un precio. Usted tiene una vida cristiana de 1 a 10, 3. ¿Por qué ora poco? Porque busca de Dios poco. Pero si usted busca más, sube a 5. Y si le busca más, aumenta el tiempo y la disposición, sube a 7, 8. Y si quiere más, a 10. Aún usted ve los discípulos que con la sombra de Pedro, con la sombra, los demonios salían de la gente. Los enfermos eran sanos, porque ellos le entregaron todo el tiempo a Dios. Y fueron llenos, y Él les dijo, aún cosas mayores harán en mi nombre. Entonces, la pereza, la justificación, los afanes, los compromisos, las fatigas, no permiten una vida plena, una vida agradable a Dios, una vida, y es lo que tenemos que luchar, porque déjame decirle que una cosa es hablar y otra cosa es guardarse y vencer, miren, hay que luchar. El enemigo le coloca una cosa a la otra, miles de cosas para que usted no lleve una vida de oración, sino una vida, hermanos, liviana. A él le conviene, porque ahí, en esa vida liviana, el diablo hace estragos, el diablo quiere dañar la obra de Dios. Pero en una vida de oración, no puede él meter las narices, no puede porque ahí está la presencia de Dios. Lo único que él respeta, la presencia de Dios. Y por eso necesitamos, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos, en el nombre de Jesús. Oiga, eso está bonito. Y luego dice, si vivís en la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviremos. ¿Sí? Por el Espíritu. Ahora, ¿qué es la palabra? La palabra es Espíritu y es vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, y la palabra que os he hablado son Espíritu y son viento. Apliquémosle palabra, apliquémosle oración, y entonces
la carne va desapareciendo a conciencia. Si somos perezosos, si no le damos lugar al espíritu, pues le da lugar a la carne y se rinde a la carne y tiene que hacer lo que diga la carne, el mundo y los demonios, hermano. Pero fuimos llamados para vivir en el espíritu. Si vivís en el espíritu, andar también por el espíritu. ¿Sí? Entonces necesitamos urgentemente, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me libra de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Porque una persona muerta en delitos y pecados, todo lo que toca las manos lo va matando, hermanos. La familia, todo se va apagando, todo se va muriendo. Y luego, pero si yo soy cristiano, pero ¿qué está diciendo? Los cristianos que no andan en la carne, sino los cristianos que andan en el espíritu. Y nos está dando la fórmula, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la palabra es espíritu, y el Espíritu Santo hace que la carne se destruya. Hermanos, si eso no es así, no tiene comunicación con Dios, no hay celular, se le perdió el número, hermanos. Ay, qué tremendo esto, hermanos, y es lo que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Yo no sé qué problema está viviendo usted, pero es momento de ser realistas con nosotros, es ser realistas con Dios y pedirle discernimiento al Señor. He dejado la búsqueda, he dejado la oración, esa arma, y me he rendido a la carne. ¿Y qué quiere? ¿Que Dios le responda? No, no, porque ahí mismo Romanos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, ¿sí ve? Dale el lugar a las cosas de abajo, llámese como se llame, familia, como se llame, le da lugar a la carne y entonces muere. Pero si buscamos a Dios, hay vida, hay paz, hermanos. Usted lea Romanos, ahí mismo en Romanos, usted va mirando y mira, porque lo que era imposible para la ley era espiritual, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Todo el que anda en la carne y Dios lo llama, está condenado, se pierde. Y es lo que no. Ahora, el Señor quiere que nosotros anhelemos, hermanos, avanzar. Pero para eso hay que sacrificar las cosas. Hay que pagar un precio, iglesia. Que no, la carne no nos agarre, no nos alcance la carne, hermano. Ahora, no mire el cuerpo, lo físico. Cuando habla de carne, habla de lo pecaminoso, del pecado. Hermanos, andar en la carne es como un imán. Un abismo llama a otro, un pecado a otro. Jala, un pecado, viene otro, y otro, y otro. Y es cuando gana ventaja, dice que no ignoréis las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja alguna. Entonces en la carne está condenado. Y mira acá el 6, de ahí mismo de Romanos, gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. El 6, versículo 6 dice, gloria a Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, yo no oro y está rindiendo la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Deja la oración y no pueden. Pero los que seguimos en la oración sí pueden. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo, no es cristiano, porque no aprendió a andar en el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Oh Padre, gracias. Y el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales por el Espíritu que mora en nosotros. O sea, estábamos muertos en delito, y cuando la persona, el cristiano, suelta la oración, se empezó a morir, hermanos, y que va quedando muerto en delitos y pecados. Pero cuando empezamos a orar y llega el oxígeno del cielo, llega la presencia de Dios, iglesia, Dios empieza a mover. Oiga, esto es una cosa impresionante en el campo espiritual. Un cristiano, cómo se mueven las cosas a favor de nosotros en el campo espiritual. Se mueven las cosas a favor de nosotros, hermano. Se mueven las cosas, iglesia, a favor. Escuchen, cuando vamos saliendo, todo empieza a moverse a favor. Y cuando va entrando en la carne, se empiezan a mover las tinieblas en contra de nosotros, hermano. Y es el cuidado, iglesia. Se empieza a mover en el campo espiritual las cosas en contra, hermanos, en todo. Empieza a tornar en contra. Y usted empieza a buscar de Dios. Dice, por eso dice el Señor, no es con fuerza humana, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. En el campo espiritual, un hombre y una mujer en el Espíritu hace mover el campo espiritual las cosas a favor, hermano, que es lo que no entendemos, y nos dormimos, hermano, y no entendemos la importancia, hermano, de la oración y de entrar en la voluntad de Dios en el campo. Y si no os conforméis a este siglo, no se conforme a la vida que lleve, vaya avanzando más, vaya viendo una transformación por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, hermanos, la buena voluntad agradable, y para que comprobéis cómo se va moviendo las cosas a favor de nosotros, y cómo se va moviendo en ese campo espiritual cuando entra en la carne, cómo se mueve ese campo en contra de nosotros. No se le olvide esto, iglesia, es delicadísimo. Esto es un despertar divino para todos, a todo nivel, como cristianos, hermanos, lograr entender ese mover cuando Él dice, oiga, esto no es con fuerza humana, esto no es con ejército, esto es con su Santo Espíritu. Y cuando el profeta Zorobabel oyó esto, entendió esto, dijo, ay, esto hay que ayunar, esto hay que orar, esto hay que buscar de Dios, aleluya. Y empieza Zorobabel, cuando entró en ese nivel, dijo, ¿a dónde está, oh gran monte? ¿Qué quiere decir gran monte? Un problema, hermano. ¿A dónde está, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracias a la gracia, gracias a ella. Oh, iglesia, en el nombre de Jesús, es tiempo de entender ese mover espiritual. Cuando usted se levanta, se va a mover la familia, se va a mover. Yo entré en un ayuno y empezó a mover, hermanos, a mis hijas, Padre Santo, empezó a mover a mis nietas, a mis hijas, a mi familia, empieza a moverse. Y pastor, entramos en el Espíritu, en ese mover, la iglesia también se empieza a mover, las almas, porque ellas tienen sed, hermanos. Y si hay agua en la iglesia, vienen a buscar las ovejas, vienen a buscar, está sediento, el mundo está seco, y vienen a la iglesia a beber agua, porque sienten la presencia de Dios. Pastores, hermanos, si nosotros estamos en el Espíritu, hay agua en nuestra iglesia, las almas vienen a beber, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bueno, dice la palabra de Dios, bendito y alabado Padre Santo, la gloria es para mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Miremos acá el libro de Jonás 1:3. Miren lo que nos habla el Señor acá. El libro de Jonás, bendito y alabado Padre Celestial, 1:3. Y dice así, gloria a Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¡Ay, Dios de la gloria! Dios le dijo lo que nos está diciendo, lo que dice, ¿qué dice en Isaías 52? 1, despierta, despierta, ore, 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 ore. Acá le dijo, vaya a Tarsis. Vea lo que dice el Señor acá. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nos está diciendo a nosotros. Oiga, levántese y pregona lo que estamos haciendo esta mañana. Predique la palabra a las naciones. La estamos llevando a las naciones. Él se levantó
y arrancó para otro lado. Oiga, ore. No oramos, hermano. Eso se llama huir de la presencia de Dios. Y si huye de la presencia de Dios, cuando un cristiano conocedor de la Biblia sabe que tiene que orar al menos una hora en la mañana, otra hora al mediodía, otra hora en la tarde, todo lo que más pueda orar, no lo hace, se le está rindiendo a la carne, sin palabras, le está huyendo de la presencia de Dios. Él huyó de la presencia de Dios, pero no se quedó así, iglesia. Él alistó un pez, se levantó una tormenta terrible en esa embarcación y alistó un pez para que cuando los tripulantes lo botaran al mar, el pez se lo tragó. ¿Por qué hay cristianos en este momento en la barriga del pez? Porque Dios lo permite. Estando en la barriga del pez, él reconoció, se arrepintió y Dios hizo que el pez saliera a la orilla y lo vomitara. Hermanos, hay gente entre la barriga del pez porque no quisieron buscar de Dios, no quisieron orar, porque no entendieron, hermanos, cómo se mueve la oración en el campo espiritual a favor de nosotros. Iglesia, no lo sabíamos, pero lo estamos entendiendo, cómo se mueve en ese problema que quizá lo tiene todos los días ahí y no ha habido quien mueva ese problema, porque no nos sometemos a la oración, hermanos. Se rinde a la carne. Y es lo que Dios no quiere. Huyó de la presencia de Dios. Hermano, todo hermano que no ora 2, 3 veces al día en espíritu y en verdad, está huyendo de la presencia de Dios y se está rindiendo en la carne y está andando en contra de Dios. Y eso es lo que no tenemos que permitir de ninguna manera, hermanos. Hay que orar siempre. Yo vengo en el carro para la emisora y yo vengo orando, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo me voy porque yo cuando oro, hermanos, en la palabra que vamos a ver, hermanos, como clamamos, cuando clamamos en espíritu en verdad, cuál es el celular y cuál es el número del teléfono de Dios para que nos responda, para que nos oiga, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, y yo soy la puerta. Al que por mí entrará, será salvo y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Hermanos, necesitamos entender esto espiritualmente. Yo oía una enseñanza, hermanos, de Juan nos habla. Juan 6 nos habla que el Señor le dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí en Cristo Jesús, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces oí unas predicaciones que la carne es la Santa Cena y que la sangre, que la carne es el pan de la Santa Cena y que la sangre es el juguito. No, hermano, no estamos ni tibios, hermano, no estamos ni tibios, hermano. Y oye uno otras predicaciones y otras predicaciones, hermano. El que no come mi carne, eso no es para comer acá por esta boca, es para comer por el oído del cristiano. La palabra es la carne, el verbo se hizo carne. Hermanos, el verbo se hizo carne por nosotros y moró entre nosotros. Es la palabra de Dios, el pan de vida. Usted le dijo el Señor: el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. El que no come y bebe mi sangre, el que no oye la palabra y la entiende y la pone por obra, porque viene la oración, viene la bebida, la sangre, la unción, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona. Es la unción. A todos nos dio a beber, y el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy saltará para vida eterna. Y la gente no entiende, hermanos. Hay que comerla no por la boca, por el oído. Comer la palabra y beber la unción del Espíritu Santo en oración, no durmiendo, en el nombre de Jesús. Quien vive a su nombre. La gloria es para mi Padre Celestial. Y lo decían los judíos: oiga, ¿y será que se va a matar y nos va a dar la carne de él asada? Otro dice: no, que la carne es el pan de la Santa Cena y que la sangre... Oh, hermanos, estos son términos espirituales. Ahí está la diferencia de un cristiano genuino, hermanos, que entiende, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son espirituales. Hermanos, hay que ir. El Señor dijo que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando usted se humilla, la cruz simboliza muerte, porque ahí murió Jesús. Cuando usted ora, hermanos, hasta que mata el pecado, hermanos, y es exaltado, dice el Señor, que fue exaltado
exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Aleluya. ¿Quién es el que vive a su nombre? Bueno, mis hermanos, voy a darles el número del teléfono de Dios, anótelo. Anoten el número del teléfono de Dios porque no lo han llamado, porque no tienen el número. Jeremías 3:3. Ese es el número de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Ay, qué lindo. Ay, y ahora, y el celular. Clama a mí, 3:3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, es la que Dios ha preparado para los que le amamos. Aleluya. Clama a mí. Oiga, clama. Pero si no tiene el número, ahora, ya tiene el número, ¿cierto? 3:3. Ay, qué lindo. Vea, fácil. Está cortico. Más corto que el número de acá de la tierra. Bueno, pero necesita el celular. Vamos al versículo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios, bendito y alabado sea el Señor. 12:3. Vamos a buscar el celular, ya conocen el número, vamos a buscar el celular. Bendito Padre Santo, glorioso Señor. ¿El libro de qué les dije? Primera de Corintios 12:3. Aquí está, vea, el número y el celular. Si usted no tiene las dos cosas, no pierda más tiempo. Por tanto, os hago saber hoy que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, de ninguna manera. Y nadie puede llamar, oiga, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el celular, por el Espíritu Santo de Dios. Ahí tiene el celular y tiene el número del teléfono. Si usted ora por la palabra, ese es el número. Y el celular es el Espíritu, porque el Espíritu de Dios sabe lo profundo de Dios y nos lo hace saber a nosotros. Estamos comunicados si estamos en el Espíritu, y por la palabra es rapidito. Palabra, Espíritu y el Espíritu Santo. Ahí está la comunicación con él. Ay, pero yo oré y nada, pastor. ¿Cuántos años lleva orando? 20 años. Y su hijo igual. Y sus problemas iguales. Yo creo que no tenía el número, ni tenía el celular, pero ya lo tiene. No vaya a creer que estando en la carne, andando en amistad contra Dios, usted tiene el número y él tiene el celular. No tiene nada. Necesitamos el número y necesitamos el celular. Ahí está. Clama en espíritu y en verdad. Y ahí está la respuesta de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo recibieron? ¿Cuántos lo recibieron? En el nombre de Jesús. Porque la gloria y la honra y la alabanza es para mi Padre Celestial. Ahí les dejo esta enseñanza y acuérdese que usted orando en el Espíritu, en el campo espiritual, esto es grandioso, esto es hermoso, en el nombre de Jesús. Bueno, acá están reportando los hermanos, bendito y alabado sea el Señor, la gloria es para mi Padre Celestial. Acá se está comunicando, reportando Mirta Calero, aleluya, la bendigo. Lenny Rodríguez, un abrazo para todos mis hermanos. Caterine Peñaranda, aleluya. Acá dice Leonor Rodríguez. Sarita Garzón Guzmán. John Jairo Gámez, pastor de jóvenes. Siga adelante, John Junior. Bendito y alabado sea el Señor. Delcy Sánchez, Iglesia Montejericín. Nora Ortega Molina. Kiara López. Carolina Zuluaga. Arlis Rodríguez Villalobos. Teresa Suárez. Bendito Dios mío, los bendigo. Liliana Zamorano. Omar Tajera. Gloria a Dios. Nelson Ruiz, Daniela Gómez, Osvaldo Jiménez, Isabel Colón, Esther Mejía, Marisol Castillo, Carlos Bedoya, Edgardo Telles, Jorge Luis Peñalosa, José Luis